Sean bienvenidos, chicos, a la clase de este día. Vamos a comenzar desarrollando la prueba número 2 que ustedes realizaron el día de ayer. Y pues, pero antes vamos a compartir la reflexión de este día. Y dice, ser honesto no te traerá muchos amigos, pero siempre te traerá los correctos. El día de hoy estuve revisando, pues ya la mayoría realizó lo que es el examen, la prueba diagnóstica. A sus correos les he enviado los resultados para que ustedes lo puedan revisar. Y les voy a compartir la prueba para que podamos analizarla. Esta prueba estaba basada en los bloques de trigonometría y también estaba basada en el bloque de desigualdades. Esos eran los dos bloques que evaluaba la prueba diagnóstica de este cuadernillo. Veamos. Dice que la pregunta 1, las temperaturas en el Cerro El Vital, en Chalatenango, se registraron en notación de conjunto como, y hay que leer este conjunto, ¿verdad? Todas las T pertenecientes a los reales, tal que T sea mayor o igual que 7, menor o igual que 17. Entonces, si yo esto lo ubico en una recta real, yo voy a ubicar los números 7 y 17, y como son los mayores que 7, son los que están a la derecha.
y los menores que 17 son los que están a la izquierda. Entonces me queda un intervalo que va de 7 a 17. Y hay que tener cuidado con el hecho de que si va abierto o cerrado. Como aquí tiene el igual, tiene el bigotito, ¿verdad? Tiene el igual, entonces los corchetes van cerrados, o sea, abrazan al número. Sería el literal A la respuesta correcta. El 95% de los estudiantes la tiene bien, ¿verdad? La número 2 dice que una compañía de telefonía ofreció a Saraí una promoción que tiene un pago fijo en $6 y $6 en llamadas entre teléfonos fijos y 10 centavos por cada minuto de llamada a teléfono celular. Entonces, Saraí no desea excederse de $9.50, o sea que lo máximo que ella debe de pagar o puede pagar son $9.50 y eso hay que considerarlo al momento de plantear la desigualdad. Saraí no quiere excederse, o sea que lo máximo que ella quiere pagar son $9.50, quiere decir que puede pagar $9.50 o menos, puede pagar menos o igual a $9.50. Entonces, la desigualdad que me permite determinar esa situación, yo sé que este es un costo variable, el punto 10, porque va a depender de los minutos que yo llame a los celulares, por eso el punto 10 está siendo multiplicado por X, que es la variable, más el costo fijo, que son los $6. Entonces, si usted observa, pues todo esto que está aquí es igual. O sea, que han planteado bien la parte algebraica, ¿verdad? Ahora, lo que me interesará analizar correctamente es la desigualdad. Ya dijimos que tiene que ser este cobro menor que $9.50. Ah, pero mayor no puede ser. Menor o igual tendría que ser la respuesta correcta. Menor o igual. Porque yo puedo pagar hasta $9.50. Y de la misma forma, el 95% de los estudiantes pues lo tiene correcto. ¿Cuál es el resultado de resolver esta inecuación? Es importante que cuando yo tenga una inecuación, determine qué tipo de inecuación es. Como es lineal, entonces no hay problema. Yo observo que yo determino que puedo resolver despejando la variable. Entonces, lo que está restando pasa a sumar, lo que está restando pasa a sumar, y termino de despejar lo que esté multiplicando a la X, pasa a dividir. Es importante acordarse que cuando tengo una desigualdad, si multiplico o divido por un número negativo, la desigualdad cambia. Si está menor que, pues se vuelve mayor que, ¿sí? O al revés. Entonces, en este caso, como me va a quedar 4x más 2x, esto me va a dar 6x, el número que voy a pasar a dividir es positivo, la desigualdad se mantiene y le da el número 4 que x es mayor o igual, el número 3, perdón, que x es menor o igual que 2. Eso es lo que me queda cuando resuelvo esto. ¿Sí? Me queda, este pasa a sumar, me hace 6x, este pasa a sumar, me queda 12, y el 6 pasa a dividir, 2 entre 6 es 2, la desigualdad se mantiene, entonces x menores o iguales a 2. Las x son menores o iguales a 2 significaría que es de menos infinito a 2, o sea que literal C sería el correcto para el número 3. Para el número 4, dice que Julio elabora llaveros para venderlos. En este ejercicio, al hacer el análisis, pues solamente el 50% de los estudiantes ha acertado y el otro 50% se ha ido por otra de las respuestas. Entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando y nos vamos a tomar unos minutos para poder analizar este ejercicio. Julio elabora llaveros para venderlos. Invierte 50 centavos en los materiales para cada llavero. Además, 25 centavos para elaborar cada llavero. O sea que para elaborar los llaveros, paga 50 centavos de los materiales y 25 para elaborarlos. En total, ¿cuál es el costo de producir el llavero? Hay que sacarlo, ¿verdad? Y luego le dice
en cuánto lo vende. Si lo vende en $2, entonces, ¿cuánto gana? Hay que pensar cuánto gana. Porque esa ganancia que a mí me quede, quiero obtener al menos $30. Entonces, tengo que plantear una desigualdad, resolver esa desigualdad y ver cuál es el número mínimo de llaveros para poder alcanzar los $30. Vale, tomémonos 2 minutitos para poder resolver este problema en el que la mayoría presentó pues dificultades. Vale. Veamos el análisis que pudieron haber hecho. Si yo tenía que invertir en mi llavero 50 centavos para materiales y 25 para elaborarlos, ¿cuánto iba a ser el costo total? ¿Cuál iba a ser el costo total por la elaboración de cada llavero? A ver, ¿quién me dice? Ahí lo ponen en el chat y dicen que son 75 centavos. ¿Ok? Entonces, si cada llavero lo vendo en $2, ¿cuánto realmente le estoy ganando? Cada llavero me costó 75 centavos. Y yo lo vendo en $2. Me dicen en el chat que pues estamos ganando o estoy ganando 1.25 de dólar. Entonces, para ganar $30, ¿cuántos llaveros debo de vender? Yo debo de multiplicar 1.25 por X, porque no sé cuántos llaveros tengo que vender, y eso debe de ser al menos, significa que
por lo menos o como mínimo tengo que tener $30. O sea que puedo tener $30 o más. Entonces yo te planteo la desigualdad de 1.25x mayor o igual que 30. Despejo a x porque es una desigualdad lineal. El 1.25 pasa a dividir a 30 y obtengo el número 24. O sea que x debe de ser mayor o igual que 24. Tengo que fabricar al menos 24 llaveros para poder obtener $30 de ganancia. Literal C es la respuesta correcta. Como les comentaba, solo el 50% la tiene correcta. El otro 50% respondió literal B. Lo que a mí me indica es que pues, no tomaron en cuenta el costo de inversión de cada llavero, sino que se pusieron a pensar, bueno, la ganancia, si tengo que recoger $30 y voy a vender cada uno en $2, pues 30 entre 2 me da 15. Y dijeron, es 15. Pero allí está recogiendo $30, de los cuales no todos son ganancia. Y aquí le pide específicamente por ganancia. Veamos el número 5. Me pide que cuál es la representación o notación de conjunto de los números mayores que menos 2 y menores que 5. Entonces, veamos, x perteneciente a los reales tal que x sea mayor o igual, pero dice mayores que menos 2, mayores que menos 2 y menores que 5. Entonces, pues, tendría que ser el literal B, en el que no tengo ningún igual. Y a partir de aquí empezamos con lo que es trigonometría. Y se ve un leve descenso en los aciertos. O sea, de tener allá en la otra prueba un 95% de aciertos o un 85% de aciertos en los bloques de la prueba pasada, aquí pasamos a tener un porcentaje de aciertos que va entre el 60% y el 80%, ¿sí? Entonces, ahí varían los aciertos de esta parte. Significa que va a ser importante que la reforcemos. Y pues coincide con el hecho de que la otra semana, dentro de 15 días, la última semana de clases de este periodo, vamos a estar viendo trigonometría. Y vamos a retroalimentar todos los conceptos de trigonometría. Así que pues eso es lo que vamos a hacer. Por el momento vamos a recordar y a resolver. Dice la número 6 que basado en este triángulo, le diga cuáles son los valores para las razones trigonométricas seno, coseno, tangente. Y entonces yo me voy a acordar de la palabra mágica que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Entonces SOHCAHTOA significa que seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, yo voy a tener que ver dónde está el ángulo, porque de eso depende. El ángulo dice que es este, porque me dice el seno de teta. Entonces, si el ángulo es este, el lado opuesto va a ser el que está enfrente. El adyacente va a ser el que está al lado. Y pues la hipotenusa va a ser siempre la que se oponga al ángulo de 90 grados. Va a ser siempre la mayor. Entonces, seno opuesto entre hipotenusa. Opuesto es 6 entre hipotenusa, que es 2 raíz de 13. Si simplifico 6 entre 2 raíz de 13, me queda 3 sobre raíz de 13. Pero no va a haber ninguna respuesta que tenga los radicales en el denominador. Entonces me va a tocar racionalizar. Si me quedó 3 sobre raíz de 13, cuando racionalice, quiere decir que voy a multiplicar arriba y abajo, como la canción de Niceto Molina, arriba y abajo por la raíz de 13. Eso significa que me va a quedar 3 raíz de 13 sobre 13. Ah, por aquí aparece, miren. Y me pide el coseno. Coseno es adyacente entre hipotenusa, o sea, 4 entre 2 raíz de 13. Simplificando, me queda 2 sobre raíz de 13. Racionalizando,
me va a quedar 2 raíz de 13 sobre 13. O sea, aquí está. Tangente de teta es opuesto entre adyacente. O sea, 6/4 simplificado 3/2, que aquí está. Literal A es la respuesta correcta. Vamos con el número 7. Me da este triángulo. Y este ya no es un triángulo rectángulo. Y hay que recordar, para los triángulos rectángulos, yo lo que hago es ocupar las razones trigonométricas. Triángulos rectángulos que me dan ángulos, yo ocupo las razones trigonométricas. En los triángulos que no son rectángulos, a los cuales se les llama oblicuángulos, lo que yo hago es ocupar la ley del seno o la ley del coseno, dependiendo de lo que me pida y lo que me dé. En este caso, pues me está pidiendo el área del triángulo. Y pues, para determinar el área del triángulo, usted se acuerda, yo tengo una fórmula que es base por altura. Base por altura entre 2. Y si algunos hicieron 3 por 4, 12, entre 2, 6, y pusieron el literal C, eso estaría incorrecto. ¿Por qué no? Porque aquí 3 y 4, ninguna de ellas es la altura del triángulo. Concepto de altura es el perpendicular que va de un vértice al lado opuesto. Y aquí no hay ninguna línea que sea perpendicular. En los triángulos rectángulos, los catetos están perpendiculares, por eso es que uno de los lados es la base y la otra es, el otro cateto es la altura. Pero este no es un triángulo rectángulo. Hay otra fórmula para poder determinar el área de este triángulo con los datos que me dan. Y la fórmula es así, dice así. El lado 1 por el lado 2, que son lado 1 por lado 2, por el seno del ángulo entre ellos. Lado 1 por lado 2, por el seno del ángulo entre ellos, todo eso dividido entre 2. Entonces aquí lo que tenía que hacer es multiplicar 3 por 4 por el seno de 120 y eso dividirlo entre 2. Y entonces la respuesta correcta sería el literal A, 3 raíz de 3. Para el número 8 me están dando esta imagen y a partir de ella quiere que determine la altura. Aquí sí tengo un triángulo rectángulo cuyo ángulo de elevación a partir de la horizontal sube 38 grados, por eso es de elevación, me está dando que es de 38 grados. Entonces me pide la altura. La distancia que hay desde es la base del poste hasta donde estoy midiendo el ángulo es de 4 metros. Entonces yo me pregunto, ¿qué razón trigonométrica me ayuda a determinar la altura? Veamos, este es el lado opuesto. ¿Qué lado me están dando? Adyacente. Entonces tengo que plantear opuesto entre adyacente, SOHCAHTOA, opuesto entre adyacente. Tangente. Entonces la tangente de 38 va a ser igual a H sobre 4. Despejando ese 4 que está dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente de 38. O sea que la altura es 4 por la tangente de 38. Y si usted eso lo hace en su calculadora, le da el literal B. O sea, 3.1 metros. Eso es lo que le da. Veamos el número 9. Me da este triángulo que es oblicuángulo y me pide que determine este lado X. Veo que me dan este lado y el ángulo entre ellos. Cuando me dan dos lados y un ángulo entre ellos, me están pidiendo el lado opuesto, yo puedo ocupar la ley del coseno, pero me tengo que acordar que dice la ley del coseno. Dice que este lado al cuadrado es igual a, entonces para poder determinar este lado, voy a tener que sacar la raíz de lo demás. Entonces, el literal B y el literal D van a quedar descartados. Puede ser A o puede ser C. Entonces, me tengo que acordar qué dice, porque lo único que difiere aquí es este doble producto, ¿sí?
Entonces, dice la ley del coseno. La ley del coseno dice este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de los lados por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo. O sea que la respuesta correcta del número 9 sería el literal C, ¿sí? Donde tengo menos 2 veces la multiplicación de los lados por el coseno del ángulo entre ellos. Y pues luego vendría el número 10, perdón, donde me dan un problema de aplicación que dice que un conductor debe recorrer diferentes puntos de una ciudad para entregar un pedido, como se muestra en la imagen. Y aquí tengo del punto A al punto B hay 9 kilómetros, del punto B al punto C no lo sé, del punto C al punto D hay D kilómetros, y aquí me dan ángulos. Entonces me pregunta por cuál es la distancia D. Y si debe ir desde el punto C al punto A. Tiene que recorrer esta distancia D. Entonces necesito saber cuánto mide con los datos que me da. Como me da 2 ángulos y me da un lado, entonces voy a aplicar la ley del seno. La ley del seno sería el seno, como quiero encontrar D, ¿verdad? D entre el seno de 50, que es su ángulo opuesto, es igual a 9 entre el seno de 70. Repito, D entre el seno de 50 es igual a 9 entre el seno de 70. Y de ahí pues despejo. Lo que está dividiendo a D, que sería el seno de 50, pasa a multiplicar a 9 sobre seno de 70 y hago esa operación y al realizarla le quedaría el literal A, 7.33 kilómetros. Y luego vamos con los ejercicios donde hay que introducir pues los datos. Me están dando ese triángulo y a partir de ese triángulo quieren que yo determine cuál es la altura H. Entonces yo tengo que tengo que determinar la razón trigonométrica que me relaciona. Como tengo este ángulo, sería el opuesto con la hipotenusa. Y eso es el seno. Seno de 50 es igual a H sobre 3. O sea que esta 3 pasa a multiplicar al seno de 50 y esta altura va a ser 3 por el seno de 50. Entonces eso le da un decimal que aproximadamente 3 por el seno de 50, 2.298. Entonces, le pudo haber puesto en la respuesta 2.29 o le pudo poner 2.30 o 2.3 metros, porque estamos hablando que son metros. Entonces, esa era la respuesta que le aceptaba, ya sea 2.29, que en realidad lo correcto hubiera sido 2.30 por la aproximación. Y para el literal B me piden cuál es la medida del segmento CB. CB es este segmento. Si yo ya conozco la altura, que es 2.3, yo puedo ocupar todos los decimales si quiero para eso. Entonces, quiero la hipotenusa. Tengo el ángulo, tengo el lado opuesto y quiero la hipotenusa. Entonces, nuevamente voy a ocupar seno de 35 es igual al opuesto entre la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a pasar a dividir y me va a quedar como el seno de 35 es igual a este lado que ya conozco entre la hipotenusa. Al despejar la hipotenusa me va a quedar igual a tener el valor de este lado, que era 2.30, entre el seno de 35. Entonces puedo dividir todos los decimales que me dio entre el seno de 35
y me da 4.006. O sea que en la respuesta de este pude haber puesto que era 4, pude haber puesto que era 4.01, algunos le pusieron 3.99 y también se los he tomado como válido. 3.99, 4, 4.01. Por las aproximaciones de los decimales, en este caso, pues se han considerado correctas. Pero de ahí otro valor ya no, ¿verdad? Entonces, esa sería la medida del segmento CB. Y con respecto al literal C, que me pide el ángulo ACD, o sea, me pide este ángulo de aquí. Si este mide 90 y este mide 50, yo me tengo que acordar que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo mide 180 grados. Es 180 grados. Entonces, si este mide 90, entre estos dos deben de medir 90. Si este mide 50, pues no queda más que este mida 40. Y así la sumatoria de los tres ángulos me va a dar 180. Entonces la respuesta correcta de literal C son 40 grados. Ya no le ponga 40 metros, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ángulo que está medido en grados centígrados. Entonces, está medido en grados. Entonces sería 40 grados, nada más. 40 grados. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a la resolución de esta prueba? Vale, dicen que no. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, el cual es pues la función inversa de una función exponencial y de una logarítmica. Tenemos que nuestro indicador de logro es que usted pueda determinar la función inversa de las funciones logarítmicas o las funciones exponenciales. Ya hemos visto las funciones exponenciales, ya hemos visto las funciones logarítmicas, ya hemos visto las funciones inversas y pues podemos determinar que para poder sacar la función inversa, esta debe de tener o debe de cumplir con ser biyectiva. Una vez sea biyectiva, pues yo ya puedo determinar la función inversa. Las funciones inversas de las funciones exponenciales van a ser las funciones logarítmicas. Las funciones inversas de las funciones logarítmicas van a ser las funciones exponenciales. Veamos aquí un ejemplo. Y me dice, determina la función inversa de, y me da una función. En la función yo observo que es una función exponencial. Entonces, analizo. Las funciones exponenciales son funciones biyectivas. ¿Será una función biyectiva o una función exponencial? ¿Será una función biyectiva? Entonces, pensamos, debe de ser inyectiva. Pues una función exponencial sí es inyectiva. Y debe de ser sobreyectiva. Pues como el dominio, como el rango de las funciones exponenciales, pues no son los reales, vamos a tener que determinar cuál es el rango de la función para poder hacerla sobreyectiva. Entonces, me va a quedar a mí que el dominio de esta función, pues son los reales, y eso, pues, llega a los números reales. Pero para poder determinar o para poder hacer la función sobreyectiva, vamos a analizar cuál es la
vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es el rango de esta función? Entonces, yo analizo que tiene una asíntota horizontal en 4. ¿Sí? Una asíntota horizontal en 4. Y como la potencia está negativa, esta gráfica, que es exponencial, va a estar abajo de la asíntota. Quiere decir que el rango de esta función es desde menos infinito hasta el número 4 abierto, porque es una asíntota. Entonces, desde menos infinito hasta el número 4, abierto, porque es la asíntota. Y ahí yo tendría, la función ya es inyectiva, la acabo de hacer sobreyectiva, y pues yo sé que la función va de X hacia, me dice que es menos 5 elevado a la 3x menos 1, todo eso más 4. Entonces yo ahí tengo la notación de mi función que me restringe y que me la hace biyectiva. Y ahora, como ya la hice biyectiva, voy a tomar en cuenta que este es el dominio de la función. En la función inversa se va a convertir en su rango, y ya sabemos que el rango de las logarítmicas son los reales, y que el rango de esta función va de menos infinito a 4, entonces el dominio de la logarítmica, que va a ser la función inversa de esta función, va a ser de menos infinito a 4. Me queda entonces la función inversa, y el primer paso que voy a hacer, dado que ya es biyectiva, es que esta f de x la voy a sustituir por y. El siguiente paso va a ser, voy a intercambiar, donde había y, escribo x, donde había x, escribo y. Y por último, despejo a y, mi nueva y. Esto que está, la potencia está restando, entonces la paso a sumar, y la x que está sumando pasa a restar. Y ya tengo mi potencia despejada, y ahora sí ya la puedo convertir a un logaritmo. Logaritmo base 5 de todo esto es igual a mi exponente. Y aquí puedo continuar despejando a y. Este 1 pasó a sumar, y este 3 pasa a dividir a todo. Y lo puedo expresar así, como 1/3 del logaritmo más 1/3. Entonces, esta sería mi función inversa. Si yo determino cuál es el dominio de esta función inversa, sería el argumento debe de ser mayor que 0. Eso va a ser cuando tenga valores, esto para que sea mayor que 0, esto mayor que 0, la x debe de ser menor que 4. Entonces se cumple este intervalo. Veamos entonces si yo quiero graficar. Para graficar va a ser más fácil que yo determine valores para la exponencial, y luego para la logarítmica pues solo invierto los pares ordenados y grafico. Quiero saber cuándo mi exponente es igual a menos 1, cuándo mi exponente es igual a 0, cuándo mi exponente es igual a 1. Y al despejar obtengo estos valores. Voy a evaluar esta función para estos valores. Ahí están. Y al evaluar obtengo en mi calculadora estos pares ordenados. O sea que en mi gráfica yo voy a evaluar, yo voy a colocar el punto 0,3.8, 1/3, 3 y 2/3, menos 1, donde ya dije que el dominio son los reales y que el rango es de menos infinito a 4 abierto. En la logarítmica yo puedo hacerlo al revés. Si yo evalúo en menos 1, evalúo en 3 y evalúo en 3.8, pues voy a obtener los valores que tenía en X, o sea que aquí los pares ordenados me quedan invertidos. Y el dominio de la función inversa, pues va a ser el que era el rango de la función original, y el rango de la función inversa, pues va a ser el dominio de la función original.
las gráficas me van a quedar de esta manera. Y aquí podemos observar que la función exponencial es la roja, donde tiene una asíntota horizontal en y igual a 4, y está abajo de la asíntota, como nosotros lo decíamos, ¿verdad? Aquí he colocado los puntos que encontré al graficar. Tengo mi función identidad, que equivale a tener y igual a x. Esta punteada me sirve como un eje de simetría. Y pues aquí tenemos la función logarítmica, en donde yo tengo la asíntota en x igual a 4, y pues los pares ordenados se me generaron a la izquierda, precisamente porque el dominio era de menos infinito a 4. Si usted doblara este plano cartesiano justo por la función identidad, lo que sucedería es que esta curva coincidiría con esta curva. Y entonces ahí yo puedo comprobar visualmente que pues esto es correcto, ¿sí? Que una función es la inversa de la otra. Vamos a comprobar a través de la composición de funciones si esto es correcto, pero para ello vamos a recordar las propiedades. Logaritmo base A de A a la X, pues eso es igual a X. Y cuando tengo una potencia con base A elevado al logaritmo base A de X, eso también es X. Esto me va a ayudar a poder comprobar a través de la composición de funciones que una función es la inversa de la otra. Recordemos que cuando yo hago la composición de una función original con su inversa, el resultado que debo de obtener es X, o sea, la función identidad. Si hago la comprobación para f compuesto con f a la menos 1, aquí sería f con la función inversa, es lo correcto. Entonces significaría que en la función original, que era la potencia, en vez de la x, voy a sustituir la función inversa. Y la x estaba justo aquí en el exponente. Entonces ahí voy a meter toda la función inversa que yo obtuve. Y podemos observar que al hacer las operaciones que aquí están indicadas, este 3 por el 1/3, pues se me hace 1. Y este 3 por el 1/3, pues se me hace 1, que es este 1 que está aquí. Y este 1 con este menos 1 se me elimina y solo me queda logaritmo base 5 de menos x más 4. Y aquí es donde aplicamos esta propiedad que está aquí arriba. Miren, la base y el logaritmo de la base es el mismo, ¿eh? La base del logaritmo y la base de la potencia es la misma, o sea que me queda el argumento del logaritmo. Entonces, en este caso, la potencia tiene base 5, el logaritmo tiene base 5, solamente me va a quedar el argumento de este logaritmo, multiplicado por este menos que ya estaba. Y aquí se me va a hacer x, menos 4 más 4 se me elimina, pues me queda la función identidad. Y la otra comprobación, que pude ver solo esta primera basta, pero lo vamos a hacer la otra para que usted observe que también cumple. La función inversa evaluada en la función original, o sea que la función logarítmica, en vez de x, voy a poner la función exponencial. Y entonces, al hacer las operaciones indicadas, este menos afecta a la potencia, afecta al número, y estos dos se me eliminan, y me queda esto que está aquí. Y nuevamente vuelvo a tener base 5, potencia, la base de la potencia también es 5, entonces solo me va a quedar el exponente, 3x menos 1. Multiplicado por este, se me hace x menos 3, x menos 1/3, más este 1/3 se me elimina y nuevamente obtengo x. O sea que he comprobado a través de la composición de funciones que una función es la inversa de la otra. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno.
Veamos entonces el ejemplo número 2. Me está dando aquí ahora una función logarítmica y yo tengo que determinar la función inversa de esta función logarítmica. La función logarítmica ya es una función inyectiva. Y como el rango de la función logarítmica son los reales, entonces ya es una función sobreyectiva. La función logarítmica, por ende, va a ser una función biyectiva. No tendría que restringir absolutamente nada. Y entonces voy a proceder a sacar la función inversa. La f de x se convierte en y. Intercambio las variables. Donde estaba y, escribo x. Donde estaba x, escribo y. Y ahora despejo a y. Entonces, lo que está aquí, el logaritmo que está restando pasa a sumar. La x que está sumando pasa a restar. Y como ya despejé el logaritmo, ahora sí yo podría pasarlo a una potencia. Y me quedaría base a un cuarto exponente, lo que está aquí, es igual a mi argumento. Y entonces, al terminar de despejar a y, este 5 que está restando pasa a sumar. Y tengo la función exponencial, que es la función inversa de la función original. Entonces, el dominio de la función logarítmica, como quiero acepta los valores que me hacen el argumento mayor que 0, cuando x menos 5 es mayor que 0, son para los números de 5 al infinito, sin tomar al 5. Ese es el dominio de la función y el rango son los reales. Entonces, en la función exponencial, que es la función inversa, se intercambia, ¿verdad? El dominio van a ser los reales y el rango va a ser el dominio de la función. Y veamos si es cierto. Es una potencia que está positiva, entonces me va a quedar arriba de la asíntota. La asíntota está en y igual a 5, o sea que va de 5 al infinito. Coincide. Entonces estamos bien. Si yo quiero graficar, pues yo graficaría la exponencial. Lo mismo, busco cuando el exponente se me hace menos 1, 0 y 1. Y si no, pues usted quiere graficar la logarítmica e invertir esos puntos y luego ubicarla para la exponencial, pues también estaría correcto. Evalúo en los números que obtuve y al tener esos pares ordenados, solo los invierto para poder graficar la logarítmica y pues la gráfica me quedaría como la tenemos en pantalla. Así. Aquí podemos determinar que la función original es la roja, que es la logarítmica. Aquí está la asíntota vertical que pasa por 5. Tengo la logarítmica a la derecha de la asíntota. Tengo la función exponencial. Aquí está la asíntota horizontal que pasa por y igual a 5. Tengo la función exponencial. Tengo mi función identidad, que es y igual a x. Y si yo doblo este papel justo por esta función, pues estas dos curvas coinciden. Gráficamente, pues yo puedo ahí comprobar que una función es la inversa de la otra. Entonces, ahora, algebraicamente, lo que yo tendría que hacer es determinar la composición de las funciones. Entonces, comprobando la composición de las funciones, me va a quedar a mí esta función original va a ser evaluada en la función inversa. Quiere decir que la función original, que era el logaritmo, donde estaba x, voy a poner la función exponencial y empiezo a hacer las operaciones. Y las operaciones que aquí se indican son, bueno, este paréntesis lo puedo eliminar, se van estos 5, me queda solo la potencia. Esa potencia, si yo observo, tengo un logaritmo base un cuarto y la base aquí es un cuarto, entonces solamente me va a quedar el exponente multiplicado por este menos. Menos por menos da más y menos por más da menos, se me eliminan los 1 y obtengo la x.
Lo mismo pasa si yo evalúo en la función inversa la función original. O sea que mi función base ahora va a ser la exponencial y donde estaba la variable voy a colocar la función inversa, la función original, perdón, que es la logarítmica. Opero, este menos le afecta a todo, se me eliminan los unos, me queda logaritmo base un cuarto, y aquí tengo la potencia que también es base un cuarto, significa que esto me va a quedar como resultado solo mi argumento, entonces me queda x menos 5 más este 5 se elimina y solo me queda x. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Vale. Entonces, vamos a pasar a realizar ejercicios. Los primeros que vamos a hacer son estos tres que se encuentran aquí. Estos tres que se encuentran aquí. Que tienen menos transformaciones. Este no ha sufrido ninguna transformación, este tampoco, todos son funciones bases. Es más fácil encontrar las funciones inversas. Y después de tener las funciones inversas de estos tres, vamos a pasar a sacar la función inversa de las funciones logarítmicas que teníamos planteadas para graficar el día de ayer o en la clase anterior, dependiendo cuándo hayamos tenido la clase. Entonces nos vamos a tomar 15 minutos para poder resolver estos ejercicios. Luego yo les pregunto y pasamos a los siguientes ejercicios que van a ser de la función logarítmica, que eran los ejercicios de la última clase.